esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Y Él nos lo dice a sí mismo. Yo soy el buen pastor. Él se define como aquel que es el buen pastor. Pero además nos explica qué quiere decir que Él sea el buen pastor. Y habla de dos características principalmente. La primera es: el buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Jesús es el buen pastor que conoce a cada uno de nosotros. ¡Qué gozo esto, hermanos! Cuando tantos de nosotros vivimos o solos, o abandonados, o sin compañía, saber que Dios, mi Señor, es mi buen pastor que me conoce por mi nombre, que conoce mis dolores y mis alegrías, que conoce mis días buenos y mis días negros, que conoce mis días alegres y mis días tristes, que conoce mis límites y los talentos que he recibido. Que me conoce quiere decir que me ama. En la Biblia, en el mundo bíblico, el conocer a alguien es amar a esa persona. Jesús, buen pastor, nos ama. El buen pastor me conoce y me ama. Qué alegría saberme amado por Dios. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. Por eso, cada vez que nosotros nos reunimos a rezar, cada vez que nos juntamos en la iglesia en torno a Cristo, algo ocurre en el corazón. Yo sé que ustedes comprenden lo que me refiero. No es muy expresable en palabras, pero siempre que dos o más se reúnen en su nombre, ahí está el buen pastor. Y algo sucede en nosotros que nos deja contentos, nos deja llenos, nos deja consolados, nos deja animosos, nos renueva la vida. El buen pastor nos renueva la vida. Porque nosotros lo conocemos y conocemos su voz, sabemos, hay un sentido en el pueblo de Dios, un sentido espiritual en el pueblo de Dios que sabe en lo profundo cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Por eso
el buen pastor que conoce a sus ovejas, también es conocido por las ovejas. Y por eso en nosotros hay como un anhelo de estar con Él. ¿Se imaginan una ovejita que está perdida? Busca a su pastor, busca su guía. Nosotros en el mundo, nosotros en la vida, a pesar de que seamos muy capaces, de que tengamos muchos dones, de que tengamos muchas facilidades en el mundo, siempre estamos anhelando al buen pastor, buscando a Jesús, alguien que sacia nuestra sed, alguien que comprende quién soy yo, que me conoce de verdad y que me ama de verdad. El buen pastor, entonces, y esta es la primera característica, conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. El buen pastor llama a las ovejas por su nombre y las ovejas, al escuchar el timbre de su voz, siguen al buen pastor. Pero hay una segunda característica, que es la más potente. El buen pastor se distingue del asalariado, es decir, del que no es dueño de las ovejas, de aquel que solo está por el sueldo, de aquel que no las ama, de aquel que no las conoce. El buen pastor se distingue de ese mal pastor por otro motivo muy potente. Porque el buen pastor es capaz de dar su propia vida por las ovejas. Y esto es muy fuerte en Jesús. Jesucristo nuestro Señor puede decirnos, puede gritarle al mundo, yo soy el buen pastor, porque Él de verdad nos ama tanto que está dispuesto a morir por nosotros. Está dispuesto a dar su vida por nosotros. Está dispuesto a que nosotros tomemos su vida para tener nosotros vida en Él. Por eso Jesús, el buen pastor, no solo lo dijo, sino que lo cumplió. Su pastoreo se muestra cuando Cristo muere en la cruz. Porque Él dice, yo pagaré por ustedes. Yo derramaré mi sangre para que ustedes no mueran, sino que tengan vida y vida en plenitud, vida en abundancia, vida verdadera, vida eterna. El buen pastor se dejó llevar a la cruz, se dejó matar para que nosotros tengamos vida. El mal pastor, el asalariado, el que está aquí solo para cuidar las ovejas por dinero, en cuanto llega el lobo, arranca, escapa. Y las ovejas son presa fácil del lobo. Por eso Jesús es el buen pastor. Pero no solo Cristo es el buen pastor, y así lo conocemos y lo reconocemos, que carga sobre sus hombros a la oveja descarriada, que va en búsqueda de la que está perdida. Ese buen pastor que conoce a sus ovejas y que da la vida por ellas, ha querido misteriosamente buscar de entre el pueblo de Dios algunos que le colaboren como buenos pastores del rebaño. Y Jesús quiere que algunos de sus hijos también sean pastores de su grey. Por eso en este día del buen pastor se reza particularmente por las vocaciones sacerdotales, para que muchos más sigan al buen pastor y obedientes a su palabra, latiendo al corazón de Cristo, puedan acompañar al pueblo de Dios en su caminar, puedan llevar al pueblo a las fuentes de aguas tranquilas, puedan llevar al pueblo a las praderas verdes donde encuentran alimento verdadero, puedan llevar al pueblo, en definitiva, al buen pastor que es Jesús. Por eso nosotros, familia cristiana, en el día del domingo del buen pastor, rezamos para que haya buenos pastores. Fíjense una cosa, perdonen que sea tan concreto, voy a hablar de la realidad de Santiago de Chile. En Santiago de Chile viven 6-7 millones de personas. El año 2021 al seminario entraron 6 seminaristas. En el seminario se formarán durante 8-9 años. No todos ellos se ordenarán sacerdotes. Imaginen ustedes que se ordenaran los 6. No va a ocurrir probablemente, pero pidámoselo a Dios. 6 sacerdotes para una diócesis de 6 millones de habitantes, donde al año mueren o tristemente dejan el ministerio muchísimos sacerdotes. Es una gran necesidad. Jesús lo dijo y lo dijo insistentemente, lo mandó como pocas cosas. Rueguen al dueño del campo que envíe operarios a su mies,
porque la cosecha es abundante y los operarios son pocos. Hermanas y hermanos, todos tenemos la experiencia. Nos cuesta encontrar sacerdotes, nos cuesta confesarnos, nos cuesta ir a una misa, hoy día más todavía porque estamos con la pandemia, pero en tiempos normales también, porque hay pocos sacerdotes, porque hay pocos que escuchen la voz del Señor al llamado del servicio sacerdotal. Pidámosle al dueño del campo, porque Él es el que envía las vocaciones, que regale muchas vocaciones a nuestra iglesia. A la iglesia de Santiago, sí, pero a la iglesia chilena, sí, pero a la iglesia latinoamericana, sí, y a la iglesia universal. Santos sacerdotes, no solo muchos, sino santos sacerdotes, que sean humildes, que sirvan a su pueblo, que atiendan a sus enfermos, que celebren con amor la Eucaristía, que sean hombres de oración, que sean traspasados por el amor de Dios, que se preocupen de los que más sufren. Sacerdotes que, a pesar de que sean pecadores, como todos somos, estén dispuestos a pedir perdón y volver a comenzar. Sacerdotes para servir a Cristo, el buen pastor, para ser como Él, buenos pastores, que llevan a las ovejas al buen rebaño. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Padre Dios que ha enviado a su Hijo al mundo como buen pastor. Démosle gracias a Dios que nos regala el Espíritu Santo para poder percibir al buen pastor. Porque en nosotros está el Espíritu Santo y nos habita, reconocemos a Jesús buen pastor. Este buen pastor, Jesús nuestro Señor, fue educado por una mujer, por la Virgen María. ¿Cómo ama María al pastor? ¿Cómo lo ama? ¿Cómo ama a las ovejas del buen pastor? ¿Cómo ama a todo sacerdote también, que cuida del pueblo de Dios? Por eso, Virgen Santa, nosotros que llevamos el nombre, tu nombre de María, Madre de la Iglesia, te queremos pedir especialmente por sacerdotes para nuestras comunidades cristianas. Te pedimos, Virgen Santa, a nombre de toda la Iglesia Universal, que haya santos y buenos sacerdotes que sirvan al pueblo de Dios, que está sediento de la agua viva del Espíritu Santo, que está hambriento y sediento del cuerpo y la sangre de Jesús, para que haya sacerdotes que sean dispensadores del amor de Dios, dispensadores de la Eucaristía, dispensadores del Espíritu Santo, que se entreguen generosamente a tu servicio. Quizá un último secreto. Esos sacerdotes que pedimos serán sacerdotes marianos. Serán sacerdotes que, al ejemplo de Cristo, que amó a la Virgen, aman a María. Pidámosle al Señor ese regalo, que haya muchos muy buenos y santos pastores, amantes de María y del pueblo de Dios. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.